Tanto si vamos a coger el viaje y ya estamos casi haciendo la maleta y organizándonos para irnos a las Maldivas, como si nos quedamos aquí, de una manera u otra tenemos que tener la mente relajada. ¿Para qué? Para permitirnos vivir en paz y armonía. Oh, qué bonito. Yo lo único, si te tuviera que decir algo, ¿no? En vez de relajada diría serena, despierta, Serena. que es un poquito distinto. Sí, sí, sí. Porque está relajada claro. sería cuando dormimos, cuando vamos a las Maldivas, Está claro, cuando maestro. estamos en Aldea Mayor, Sí. o cuando estamos haciendo deporte con Esaú. Pero serena es despierta y eso no tiene por qué ser relajada, ¿no? Mantengamos la mente serena. Muy bien. Vamos con esta sección que hoy nos traes. Veo, no lo están viendo desde casa, pero yo aquí veo varios globos. ¿Los vamos a coger también o no? Bueno, he traído por si se me pinchaba alguno. Ah, bueno, pero... Los traes, venga, tráelos. Vamos a traerlos, claro. Los otros, tira Ya que tenemos los globos, tira la vamos... cuerda. Claro, ya que los has traído... Que es que hace ilusión, porque desde que he entrado voy a por ello, en los estudios de la televisión, Sí. se han hecho fotos, los han cogido, está un maquillaje. Claro, por bueno, supuesto. cómo nos Aquí- gusta y aquí cómo los nos sale tenemos. la parte infantil y niño. Muy bien, sí, sí. Toma, Esaú, uno para ti. Muy bien. Bueno, pues hoy Perfecto. vamos a hablar de regulación y de intensidad. Bueno, el otro día hablamos de la intensidad emocional dentro de la inteligencia emocional y hoy Sí. vamos a ver cómo es la regulación emocional, ¿no? ¿Para qué sirve una emoción? ¿Hay emociones buenas, hay emociones malas? ¿Qué me diríais dentro de los que estamos aquí? Hombre, la emoción nos permite tanto, evidentemente, ponernos contentos como tristes, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de emociones, pero las hay buenas y malas. ¿Qué creéis? Sí, claro. No hay emoción buena y mala. Todas las emociones son necesarias porque tienen un significado y requieren o nos dan información de una necesidad a cubrir. Por ejemplo, el miedo nos dice que pongamos alerta y nos protejamos. La ira, que defendamos nuestro territorio. Sí, pues que hay emociones que nos gusta más tener y Son otras que nos gusta menos. eso sería lo adecuado, serían emociones agradables y emociones desagradables. Bien. Y entonces, dentro de las emociones agradables y desagradables, podemos inflarlas más o no. Y por eso he traído los globos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría cuando una emoción es muy inflada? Pues que la dejo llevar mucho y cuando está muy arriba, una emoción muy inflada... Sale hasta de plano. Se sale del plano, exactamente, se me sale del plano. Ando en los picos. Una de las cosas que yo explicaba mucho a los deportistas, como Rafael Nadal, trabaja en una cota de emoción mucho más manejable y como Djokovic hace años trabaja en una emoción muy de picos, quiere decir que sube y baja muy lejos. Esto es muy poco manejable. Entonces, cuando una emoción, si le inflamos mucho, por ejemplo, la alegría, en vez de hablar del miedo o incluso del miedo, una emoción muy inflada, perdemos el control de ella. Entonces, es mucho más difícil recuperar y dominar o gestionar esa emoción porque estamos inflándola mucho. Por ejemplo, me han tocado 100 euros de lotería y me pongo muy contento, entro ahí en la redacción e invito a todos a café. Sí. Pues acabo de hacer Y un me agujero, gasto 120. Pues es unos cuantos y me gasto 120. Entonces, esa alegría lo único que me ha hecho es esa impulsividad, dejarme llevar por ese inflamiento de la emoción y entonces lo único que no podría regularlo. ¿Qué sería regularlo? Bueno, vamos a poner otro caso. Aquí está el globo desinflado, está el fofo. ¿Qué le pasaría si la emoción no la siento? Me tocan 100 millones de euros, imagínate. Y no aparece la alegría. ¿Para qué sirve la alegría? Para celebrar. Pero en este caso es disfuncional. Mañana vengo a trabajar como si nada, sigo con el mismo calzoncillo roto, me cambio de ropa interior, ¿no? Por decirlo un poco cómicamente, entonces tampoco me sirve. ¿Cuál sería el punto medio de la emoción? Una que yo pueda dominar y que cubra la necesidad que me está diciendo. Por ejemplo, el miedo, protegerme, pero si veo una araña a 5 metros y salgo corriendo y me subo al techo, entonces sería una emoción inflada. ¿Qué sería una regulación emocional? Adaptar proporcionalmente mis acciones para poder satisfacer la necesidad que me está diciendo la emoción. Y esto es una definición que en poco tiempo acabamos de explicar a los espectadores lo que es la inteligencia emocional. Esto es la regulación emocional, regularlo. ¿Qué pasa con este globo? Mira, es manejable, lo puedo manejar. Este globo, Sí, bueno, pero muchas pierdo veces... el control. Pero muchas veces no somos... ¿Cómo lo hacemos? Claro, por eso el otro día hablamos del disparo, que lo podéis ver dentro de YouTube, que lo tenéis colgado, Sí. o vuestra plataforma de Radio Televisión, la 8. Entonces, si yo lo detecto que mi emoción está muy disparada, no debo tomar emociones. Si mi emoción se ha quedado bloqueada, que muchas veces nos pasa ante una situación, nos quedamos en shock, debo dejar un espacio de tiempo. ¿Y cómo aprendo a regular la emoción? Primero conociendo para qué sirven las emociones, cada una, conociendo cómo interpreto yo cada una de las emociones, hay que hacer un trabajo personal, de campo, y luego adaptando y llegando a un momento en el que me serene. El otro día hablamos, un día si quieres hablamos del ejercicio de la meditación, que es el entrenamiento para poder dominar los pensamientos y regularnos, ¿no? Aquí estamos viendo la gráfica del otro día. Si nosotros en esa zona de no razonar... Vamos a poner... Ahí está. Exactamente.
esta de la zona de disparo, ¿no? Que hablamos el otro día, esa sería lo que hablamos del globo, ¿no? La zona de disparo sería ¡boom! De aquí, fíjate qué alto estoy. Incluso mi mente, mis pensamientos representativamente estarían representando que no los domino, no los puedo bajar a tierra. Esto está demasiado en tierra, aquí, ¿no? No tengo... Sí, un punto de equilibrio. El punto de equilibrio sería este. Por eso he traído, porque ¿quién no ha jugado con un globo, verdad? ¿Y que cómo hacemos, ¿no? para estar hinchados a medias? Entonces, bueno, regulándonos, no teniendo en cuenta los picos, ¿no? Yo con los deportistas profesionales, sobre todo, o con empresarios o con personas normales, les digo que siempre que la emoción esté muy activa, que esté ansioso, que mi respiración esté muy agitada o que esté demasiado pausado, bloqueado, parado, sin saber cómo reaccionar, hay que discriminar. Es igual que cuando hacemos las estadísticas, que los picos no se tienen en cuenta, solo se tiene en cuenta lo intermedio. Y entonces, eso es el trabajo de atención. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, pues uno de los entrenamientos, y aquí lo emplazo para otro día, que os voy a enseñar a meditar. Y la meditación es un entrenamiento donde aprendo a detectar mis pensamientos, aprendo a relacionarme con ellos, aprendo a no subirme en cada uno de ellos, y entonces, una vez que empiezo a identificarlos, a poderlos dominar y a poderlos comprender, ahí está el control. Pero requiere mucha práctica, entrenamiento, autoconocimiento. Y muchas veces, pues, por ejemplo, no tomarse las cosas personalmente. Así hay trabajo también de campo de ver cómo y cuál es el resorte de cada uno. Para eso, el autoconocimiento, el desarrollo personal y los trabajos que se hacen en las formaciones, en las sesiones, etcétera, lo que se hace es que uno se mire, se conozca. Lo decía Sun Tzu: conócete a ti mismo y ganarás, por cada batalla ganarás una. Es muy importante conocerse a sí mismo para no dejarse vencer por los demás. Pero si podemos ahora sacar, claro, todo lo que nos estás contando, me imagino que todos nos sentimos un poco identificados, ¿no? Porque muchas veces hemos llegado a los picos y ¿cómo hacemos para desinflar ese globo? Mira, que yo hablo mucho de esto y sé que es muy tullido, ya que lo he dicho muchas veces. Lo primero es la regulación fisiológica de regular tu propia exhalación. ¿Por qué? Porque la respiración está asociada con nuestro estado emocional. Una persona que está muy excitada, sea por lo que sea, respira muy agitadamente. Entonces, si estoy respirando muy agitadamente, mi respuesta va a ser agitada. ¿Puede ser que requiera tener una emoción inflada? Sí, ¿cuándo? Si entra un león por ahí, mi emoción tiene que activarse, claro. Claro, esto funciona, pero no siempre. En la situación diaria debemos regularnos. Entonces, ¿qué metáfora hay en nuestra respiración? Que así yo domine y regule mi respiración, así yo domino mi respuesta fisiológica y emocional. O sea, que hay una respuesta ligada a mi respiración con mi respuesta cognitiva, con mi respuesta emocional, y si yo empiezo a trabajar ese dominio y regulo, esto que soplas, cuando estás generando una cuestión, una situación de paciencia, imagínate que tienes que regularte para no contestar, para no dispararte. Entonces, la regulación sería, metafóricamente, esta regulación sería exhalar muy despacio. Hombre, no vas a hacer así delante de alguien porque te va a ver, ¿no? Sino que vas a controlar. Eso sería lo que podríamos llamar, lo que a mí no me gusta la palabra control, me gusta más la gestión. Entonces, cuando yo gestiono, empiezo a regular la forma en la que tengo de sacar mi energía, y eso está regulado cómo percibo, cómo pienso y cómo me emociono. Vámonos a un ejemplo, ¿no? Sí. Roberto, ¿hace cuánto hemos entrado de la alcaldía? ¿Han sido? Pues muy poquito, 2 meses. 2 meses, exactamente, 2 meses. Me imagino, Roberto, que el día que entró había ese pico, ¿no? ¿Cómo se regula? Desde luego uno de esos días fijo, uno de los días más emocionantes en la vida de una persona. ¿Cómo fue? Ese momento en el que de repente, seguro que lo había pensado mucho tiempo y llega ese día y es alcalde del municipio. Pues es un día muy bonito. Es un día en el que uno es consciente del honor que tiene. Es un día que, para aquellos que se hayan casado, se lo puede asemejar a ese privilegio, ese honor, a ese día de satisfacción, ¿no? De rodearse de gente que le aprecia y ver que, bueno, pues que tiene un privilegio en su vida, y en este caso ya sea compartir amor por tu pareja o por un municipio y sus gentes, por supuesto. ¿Cuánto tardó Roberto en llegar a picos por lo que estaba viendo, por lo que tenía que gestionar o por lo que estaba pasando? Bueno, Roberto tiene la suerte por el entrenamiento de haber gestionado muchas emociones durante toda la vida y con unos recursos psicológicos suficientes, vamos a decir. Entonces, bueno, suelo gestionar bastante bien los picos. ¿Pero llegaron pronto o no? No, todavía he de decir que no ha llegado a ninguno, en ningún punto, como nos estaba explicando, que se salga de plano de la cámara. Todavía no, he tenido la suerte. Llegará seguro. Qué bien, en qué algún maravilla, momento. claro que sí, claro que sí. Sí. Y si no, siempre lo podemos gestionar a través del deporte, así que sirve para regularlo. Totalmente, totalmente. Así que pongámonos a ello, enseguida seguimos hablando del día mayor, pero lo que vamos a hacer ahora es, como bien estábamos diciendo, imaginémonos, ¿no? Sí.
tenemos que buscar esa manera de respirar cuando estemos en una situación de estas en la que se nos plantea desde el estrés. Intentamos en otras ocasiones también dar alguna opción más para que los espectadores lo puedan Vale, la plantear. visualización, es decir, yo en los procesos, cualquier profesional que se precie, visualizar algo que va a producirse y cómo va a ser tu reacción es un entrenamiento. Igual que entrenas en el gimnasio, igual que entrenas un speech o haces un guión, también se puede hacer un guión. Eso no quiere decir que te vaya a ser exactamente igual, y tú y yo lo sabemos aquí, todos los que estamos, porque cuando se hace un directo, pues muchas cosas son improvisadas y hay que funcionar. Pero si tienes una línea, si tienes un guión, si te has anticipado, es mucho más fácil que a la hora del momento puedas identificar y puedas tener una reacción, o más bien actuar, porque no, esto sería reaccionar, ¿de acuerdo? Y actuar sería dominar, es decir, actuar, cuando estoy improvisando hay actuación, pero no hay una reacción. Esa reacción es más una acción. Muy bien, bueno, pues muy interesante. Muchas gracias, José, como siempre, para que fluyamos. Así es, y lo que tenemos que fluir, por supuesto, es la piscina. Esaú, a ver, vamos a ver. Gracias. Dejamos el globo, nos ponemos en el centro, Esaú, y atendemos para poder... Nos situamos, ¿no? Este fin de semana llegamos a la piscina, a la playa, lo que sea, y tenemos ganas también de seguir pues un poquito haciendo de ejercicio. Estamos hablando que esto, ¿cuánto les puede durar? Se nos va... ¡Oh! Más o menos. Mira cómo se ha ido. Se ha ido, no sé si se ha visto en pantalla, pero bueno, ahí lo tenemos. La emoción se nos ha... Se nos hemos emocionado tanto que ha volado. Podemos hacer series hasta que llegues entre 5 y 10 minutos, no estaría 5 y mal. 10 minutos. Sí, pues para estar en tenemos la esos piscina 5 minutos para que nos cuentes. Vale, pues